Estas son las 10 composiciones más importantes de Beethoven a lo largo de su historia. La Sinfonía número 9 en Re menor. Esta sinfonía, conocida como coral, es una obra monumental. El último movimiento, con su famoso coro y la Oda de la Alegría de Schiller, es un himno a la humanidad y a la fraternidad. Beethoven la compuso durante un periodo difícil en su vida, cuando ya estaba sordo. El estreno fue un evento emocional y un triunfo para Beethoven. La Sinfonía número 5 en Do menor. La Sinfonía del Destino es famosa por su distintivo tum 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 tam. En el primer movimiento, Beethoven la compuso en un momento de profundo conflicto personal, lidiando con su sordera y otros problemas. Esta sinfonía representa la lucha y la victoria sobre la adversidad. Sonata para piano número 14 en Do sostenido menor, la denominada Claro de Luna. Esta sonata es uno de los trabajos más icónicos de Beethoven. El apodo Claro de Luna no fue dado por el propio Beethoven, pero captura la atmósfera evocada y melancólica de esta pieza, que refleja su sensibilidad artística y emocional. Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, Heroica, originalmente dedicada a Napoleón Bonaparte. Beethoven cambió su opinión cuando Napoleón se proclamó como emperador. Esta sinfonía representa la lucha por la libertad y la valentía ante la opresión. Es una obra de proporciones épicas que marcó una revolución en la música sinfónica. Concierto para piano número 5 en Mi bemol mayor, o el denominado Emperador. Este concierto es uno de los conciertos para piano más populares y grandiosos. Fue escrito en un momento de agitación política en Viena. Refleja grandeza y optimismo. Su apodo Emperador proviene de la asociación con el emperador Fernando I de Austria. Sonata para violín y piano número 9 en La mayor, o Kreutzer, dedicada al violinista George Bridgetower. Esta sonata es intensa y apasionada. Bridgetower y Beethoven solían tocarla juntos en conciertos. Sin embargo, su amistad se rompió después de un altercado y Beethoven la rededicó al violinista Rudolf Kreutzer. La Séptima Sinfonía en La mayor. La Séptima Sinfonía es conocida por su energía y vitalidad. Fue compuesta en una época en la que Beethoven se estaba recuperando de una enfermedad y buscaba inspiración en la naturaleza y la danza. El segundo movimiento, con su ritmo hipnótico, es particularmente destacado. Cuarteto de cuerda número 13 en Si bemol mayor. Este cuarteto de cuerda es parte de una serie de cuartetos que Beethoven compuso hacia el final de su vida. El opus 130 es notable por su riqueza y profundidad emocional. El movimiento final originalmente incluía la gran fuga, pero Beethoven la reemplazó con un final más ligero debido a su complejidad. Sonata de piano número 8 en Do menor, o la denominada Patética. Apodada Patética, esta sonata es un ejemplo temprano del genio y la expresión de Beethoven. Fue compuesta en un momento de transición en su vida, marcando su separación de las convenciones musicales de la época. Obertura de Egmont, escrita para la obra teatral Egmont de Goethe. Esta obertura es una poderosa muestra de la habilidad de Beethoven para capturar emociones y contar historias a través de la música. Refleja la lucha por la libertad y la resistencia ante la opresión.
cada una de las obras mencionadas contribuye a la grandeza del legado musical de Beethoven, marcando momentos significativos en su vida y en la historia de la música. Esperamos que hayas disfrutado el contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.